bienvenidas a este podcast. El día de hoy hablaremos de un tema súper interesante, ya que hablaremos acerca de la inclusión como compromiso globalizador para ofrecer una educación de calidad a todas y todos. Y bueno, para comenzar, es un honor para mí presentarles a nuestras invitadas de honor. Y bueno, yo soy Marbella y yo vengo por parte del Foro de la Internacional de la UNESCO. Y pues para mí es muy agradable venir aquí, gracias por la invitación, antemano primero. Gracias. Y bueno, aquí yo vengo a compartir un poquito de los hallazgos del Foro de la Internacional de la UNESCO, como ya lo había mencionado, sobre la inclusión, equidad en educación, que pues en 2019 se reunió alguna información de expertos de más de 155 países para reflexionar. Gracias. Yo soy Melanie y vengo desde México por parte de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Yo soy Isabel y soy una docente. Vengo aquí a hablar sobre cómo se ve desde la mirada de las aulas y además los principios que se tiene durante esta práctica. Y claro, ¿no? Con nuestras invitadas entendemos que vamos de lo macro a lo micro en el ámbito educativo para pues abordar este tema de inclusión. 1. Bien, para comenzar este podcast vamos a abordar nosotros qué entendemos por educación inclusiva, pero para ello necesitamos primero unos conceptos básicos para ir dándole estructura a este tema. Y bueno, como primer punto me gustaría abordar para ustedes qué significa hoy en día hablar de inclusión educativa. Bueno, pues en la UNESCO para la inclusión no es que se limite a atender solamente las discapacidades, sino que pues eso implica reconocer y valorar la diversidad humana en todas sus formas. Esto se refiere al género, a la etnia, a la situación socioeconómica y a los contextos culturales. Bueno, nosotros como organización pues nos encargamos más de buscar eliminar las barreras de aprendizaje y ajustarlas de acuerdo a las necesidades y más que nada hacer que no se sientan excluidos sobre su contexto. Bueno, desde el aula se traduce como mirar al sujeto desde un ser humano donde tenga derechos. Es decir, que ajustamos las estrategias, el currículum y además promovamos ambientes donde la diversidad sea vista como una oportunidad y no solo como un problema. También aquí teniendo en cuenta que pues cada persona es diferente y pues por ello requiere necesidades y gustos muy distintos. Claro, que el tema de inclusión educativa hoy en día es un concepto muy mencionado y que justo como menciona, ¿no? En pocas palabras, no es el hecho de atender a un alumno solo con discapacidad, sino reconocerlo como persona y no solo a ellos, sino a todos aquellos alumnos que tengan algunas otras barreras de aprendizaje y por el hecho de ser seres humanos, personas, tienen ese derecho a tener una educación de calidad. Entonces, pues obviamente nosotros como docentes ajustar sus necesidades en nuestro currículo, justo para que ellos puedan tener un aprendizaje significativo. Y bueno, ahora vamos con un segundo bloque en el cual hablaremos de los desafíos globales y locales, ya que pues el tema de inclusión no solo se ve en nuestra localidad, sino que se ve a nivel mundial, ¿no? Y bueno, para ustedes a nivel mundial, ¿cuáles son los principales retos que tienen para poder lograr una educación inclusiva? Pues en el Foro de la UNESCO advertimos que pese a los avances de la Declaración de Salamanca en 1994, aún existen más de 258 millones de niños y niñas que están fuera de sus casas y de las escuelas. Además, en esto se habla un poco de las crisis migratorias, la desigualdad y el cambio climático, que estas agudizan la brecha educativas. Y bueno, aquí pues tenemos también que la inclusión no puede verse solamente como una política educativa, sino como un proyecto social y ético. Bueno, tomando o recalcando lo que mencionas, es que, bueno, esto se relaciona a muchos retos que vivimos hoy en día en México. Bueno, uno de estos puede ser que hemos visto que falta infraestructura en las escuelas, falta de educación por los docentes
Y bueno, nosotros como organización, o sea, la NI incluye ejes estratégicos como una armonización legislativa, una formación docente y entornos inclusivos. Y bueno, retomando lo que comentas, en las escuelas se observan estas barreras en cosas tan simples pero muy necesarias para los alumnos, como la falta de rampas, los materiales de braille o incluso los intérpretes de lengua de señas. Pero también hay barreras culturales como los prejuicios, la falta de expectativas o incluso la falta de capacitación por parte tanto de la institución como de maestros. Que bueno, es una realidad en México, ¿no? Como dicen, en las escuelas hay alguno que otro espacio con rampa, pero si realmente hay un alumno con una discapacidad de estas, pues verdaderamente las rampas no están adecuadas a sus necesidades, ¿no? Y no solo ello, por ejemplo, en los sanitarios, ¿no? Para que vaya el alumno, son muy cómodos los sanitarios que sí tienen estas rampas, ¿no? Porque no están diseñadas estratégicamente para estas necesidades. Y como lo dicen, también en la parte del currículo, ¿no? De los prejuicios por parte de la comunidad, incluso hasta de la comunidad de aprendizaje, ¿no? En la que conviven pues las educadoras, la directora, el comité, los padres de familia, e incluso los niños, ¿no? Que es un verdadero reto, como dicen, ver a la inclusión no solo como una política educativa, sino como un proyecto social. Me encanta esa frase. Y bueno, vamos con el bloque número 3, en el cual ahora ya viendo qué significa, qué retos hay, qué estrategias y soluciones podemos hacer, ¿no? Y bueno, hablemos de soluciones. ¿Qué acciones concretas se están impulsando? Pues por parte de la empresa estamos promoviendo políticas colaborativas entre los países para que se hagan uso de los datos confiables y para poder identificar cuáles son las exclusiones que existen. Y así como algunos enfoques de interseccionalidad, es decir que pues vamos a entender un poco de cómo se combinan las distintas formas de discriminación. Bueno, nosotros como estrategias implementamos que exista una formación docente donde sea inclusiva y basada más a los derechos humanos. También que haya una inclusión o una aplicación de la escuela o de toda la comunidad educativa, centros educativos que sean con más infraestructura y sistemas de información para detectar a niños con algún déficit. Y bueno, en las aulas se trata de diversificar la evaluación, adaptar los materiales que los niños requieren para estas necesidades, además de promover la corresponsabilidad tanto de la familia, en la escuela y la comunidad. Pero para cumplir todas estas soluciones y necesidades que los niños requieren, necesitamos apoyo institucional para sostener estos cambios. Claro, y me encantan los puntos que mencionan, ¿no? El hecho de la formación docente, ya que creo que hoy en día es un reto verdadero, ya que no hay una capacitación que sea realmente beneficiosa para los docentes, ya que creo que a veces los docentes que tienen a ciertos alumnos con alguna discapacidad o problema tienen que aprender o investigar por su cuenta, ya que no hay un taller específico, o sí los hay, pero solo para cierto número, cada cuánto tiempo, pero no hay una capacitación constante, y que es una realidad que en todos los grupos siempre va a haber una barrera de aprendizaje o algún niño con alguna condición o discapacidad que limite su proceso de aprendizaje, ¿no? También el hecho, como dicen, de los centros escolares, en que hay veces que para que haya un apoyo económico en cuanto a la infraestructura de una escuela es difícil, porque hay muchas por atender y a veces el gobierno no atiende estas necesidades de manera inmediata, sino que las va posponiendo y no se le da esa prioridad, ¿no? Y el hecho de que dicen hacer proyectos que involucren a la comunidad para hacer concientizar, ¿no? Pues si no se puede desde lo macro, pues empezamos desde lo micro, ¿no? Y bueno, vamos con el bloque número 4. Una mirada hacia el futuro. Para cerrar este podcast, un poco corto, ¿qué necesitamos hacer como sociedad para avanzar realmente hacia una educación inclusiva? Pues yo creo que seguir construyendo como
unas visiones en común de inclusión, que no solamente se te queden para ti, sino que trasciendan a otras comunidades o fronteras. Y pues bueno, es que muchos que algo que no entienden es que la educación no solamente es un proceso, sino que pues es algo que los va a acompañar día a día, y que la inclusión en esto es muy bueno, la verdad. Y hay que ser constantes, ¿no? En ese paso. Bueno, más que nada sería tener conciencia y voluntad propia, también tanto como político, como comunidad y como sociedad. Bueno, yo voy a mencionar sobre que pues en cuanto a la comunidad educativa puede ser que pues hay situaciones en las que pues hay niños que tienen alguna discapacidad, y pues como lo acabo de mencionar, es que a veces pues no tienen el apoyo del gobierno. Entonces pues en ocasiones las maestras o las docentes y los padres de familia a veces hacen pues esa cooperación, ¿no? Eso puede ser una cooperación como por ejemplo para su artefacto o algún material especial para él, y pues eso sería como comentarlo a través de la comunidad educativa. Y bueno, en el aula es seguir escuchando las voces de los estudiantes y tener en cuenta que ellos y ellas son el centro de la transformación educativa. Además, pues tenemos que tener en cuenta que la inclusión empieza desde un cambio de mentalidad. Claro, y no ver a la educación inclusiva como un reto o un problema, sino como una oportunidad de cambio. Y pues agradezco mucho a nuestras invitadas por acompañarnos en este diálogo acerca de la inclusión educativa, que bueno, es una meta colectiva, y como dice la UNESCO, una educación de calidad solo puede ser inclusiva. Bueno, esto fue Educación con Sentido. Nos vemos en la próxima.